noches. Muy buenas noches, Omar. A ver, en principio quería empezar con el tema de la crisis política de ayer, por la información que usted además tenía en su momento como ex premier en medio de todas estas negociaciones para la compra de aviones de combate, renovar los aviones de combate de nuestro país. Pero lo que ocurrió ayer, lo que ha ocurrido en los últimos días en el gabinete con el presidente José María Balcázar, pudo haber terminado con la caída de otro gobierno. Sí, evidentemente, porque el Perú ya había avanzado en estos últimos 2 años el proceso para la adquisición de aviones, e inclusive el día en que iba a haber la firma solemne con el presidente de la República, ya se había realizado en la mañana la firma técnica, o sea, ya se había suscrito el contrato y por tanto el Perú estaba ya comprometido y esto ya lo sabía el presidente. Por tanto, lo que ha venido haciendo podría tener hasta una doble lectura. Por una parte, se ha atemorizado por la envergadura, el problema que puede cargar luego con sus propios aliados, con sus propios camaradas en el futuro, perder el apoyo político, o inclusive también tener el problema de generar un doble discurso, aparentemente dejar que los ministros actúen como tienen que actuar, pero él mantener ese doble discurso indicando de que no daba autorización, de que estaba en duda, de que quería dejar al siguiente gobierno. Es decir, ¿usted no cree que esto se haya producido, que la firma de estos contratos, la ceremonia se haya producido a espaldas o sin el conocimiento de José María Balcázar, como él quiso hacerle creer a la población hasta último momento? No creo que los ministros, por más poca confianza, poca lealtad, poca identidad que puedan tener con el presidente, porque no constituyen un partido político, ni un programa en sí, ni una identidad política, pero por más que esto en realidad sea débil, no creo que un ministro pueda actuar completamente a espaldas de lo que dice el presidente, salvo que el presidente así lo haya acordado. A ver, ¿y cuánto pesó en esta imagen penosa, caótica que tuvimos como país en los últimos días? Las amenazas directas que, por ejemplo, enviaba el propio Vladimir Cerrón a través de su cuenta de Twitter. Le decía a Balcázar, oiga, si usted firma, usted puede ser acusado de una serie de delitos y va a terminar en la cárcel. Este es un elemento importante porque en el Estado, cualquier funcionario que firma una compra sabe que hay un 80% de posibilidades de luego tener años de investigación, ya sea en la Contraloría, ya sea en la Fiscalía, etcétera, y posiblemente siendo inocente. Pero como esto ya es una realidad permanente, los funcionarios del Estado rehuyen, evitan firmar adquisiciones, salvo que haya un incentivo para ello y ya sabemos a dónde conduce. Puede haber sido un elemento, el tema Cerrón, el tema de su partido, el tema de que posiblemente haya hablado con él el candidato Sánchez. El factor Roberto Sánchez también pudo haber pesado acá. Sí, él pudo haberle enviado el mensaje de que si él ganaba, como ellos esperan, iba a ser investigado y esto iba a ser de alguna manera una carga para el futuro del presidente. Ahora, sin embargo, usted en un tuit sostuvo lo siguiente, ¿no? Que no cayó, que el gobierno de José María Balcázar al final no cayó gracias al premier Arroyo Sánchez, que salvó la reputación del país al lograr que el Consejo apruebe el pago correspondiente. Porque claro, un día antes, y esto era interesante, un día antes, el propio presidente Balcázar le da una entrevista a Willax, al programa Contracorriente, al periodista Carlos Rosales, que ha estado siguiendo además este tema de la compra de aviones muy a detalle, y el presidente le dice, bueno, si han firmado, pues yo no sé, pero el que decide si se desembolsa o no el dinero soy yo, el que maneja la plata soy yo. Entonces, incluso el propio canciller Hugo de Sela en la mañana decía, bueno, si no desembolsa la plata va a ser gravísimo. Él tenía el control del dinero hasta ayer. Sí. Ahí hay una zona gris. Ya.
no hay, digamos, verdades blanco y negro, ¿no? Acá hay un tema de que hablamos de la debilidad de la identidad del Consejo de Ministros con respecto a su presidente. Por otro lado, hablamos del deseo del presidente de quedar bien con sus aliados, pero también, así como tiene temor a firmar, también tiene temor a las consecuencias de no firmar. Entonces, en esa penumbra... O sea, él sabía que si no firmaba o no aprobaba el desembolso de dinero, él ya no iba a ser presidente en los siguientes días. Por supuesto, y iba a haber una censura o una vacancia. En esa zona gris es de que toma el liderazgo el Premier. El Premier insiste con el presidente de llevar el tema a Consejo de Ministros. En un inicio, el presidente rechaza la idea, pero en algún momento, en alguna circunstancia que después posiblemente nos vayan a contar, es que el Premier logra incluir el tema de la adquisición de los aviones y del pago pendiente en el Consejo de Ministros. Allí se debate, me imagino que en términos bastante fuertes, pero se logra un consenso. El presidente cede y autoriza al MEF a hacer el desembolso, pero el presidente mantiene la idea de mantenerse al margen y ser la persona que se resiste a la compra, mientras que el Premier es el que asume en ese momento el liderazgo del gobierno y el liderazgo del Estado peruano. Por tanto, por eso puse el tuit, porque cuando uno actúa mal, normalmente uno es apabullado, pero cuando uno actúa bien y uno hace lo correcto, también debe ser reconocido. Ahora, pero esto que demuestra ya de este gobierno, que esperemos que sea el último en este quinquenio, cuando lo comparamos con el gobierno de Boluarte o del propio Gerido, del que usted fue parte, que eran gobiernos débiles, como yo decía ahí, porque evidentemente no tenían un poder político en el Congreso de la República, pero ya lo de Balcázar, y se lo pregunto, ¿ya ha dejado de ser un presidente decorativo para convertirse en un presidente ausente, fantasmagórico, irrelevante en lo absoluto? Cosa que no es mala. El liderazgo que ha asumido el Premier con la colaboración y el compromiso de los ministros es una figura novedosa. En el Perú cada mes hay figuras constitucionales novedosas. Es una figura muy novedosa en el cual Balcázar se ha constituido en una especie de jefe de Estado, pero jefe de gobierno el Premier y su gabinete. Esto no es malo, porque si el presidencialismo frenado que hay en el Perú, en la Constitución, ha ido mutando hacia un neoparlamentarismo, defectuoso por cierto, porque no tiene mandato popular, el que gobierna no tiene el liderazgo de la mayoría parlamentaria. Entonces, es un gobierno sumamente débil, porque no tiene voto popular, no tiene mandato popular, pero al mismo tiempo no tiene el liderazgo de la mayoría parlamentaria. Entonces, está supeditada al humor y a los vaivenes de las diversas bancadas. Entonces, ya hoy por hoy sería, digamos, innecesario, también irrelevante, una moción de censura, ¿no? No, sería una muestra de no leer digamos, la realidad política en esta semana. O sea, en la semana anterior sí era correcta una moción de censura. Obviamente, constitucionalmente es más adecuada una moción de vacancia, por lo que ya se discutió anteriormente. Pero esta semana ha perdido piso, porque al contrario, sería salir de ese gabinete que está tratando de hacer bien las cosas para volver a tirar los dados a ver qué sale. Entonces, digamos, como a modo de conclusión de este tema, uno diría, quien hoy gobierna, quien hoy tiene, digamos, esa encargatura ejecutiva real, es el Premier Arroyo Sánchez. Esta semana. Y ojalá... Esta semana nada más. Esta semana. Y ojalá que el presidente Balcázar participe, digamos, participe en una especie de equipo gubernamental. Porque él, por su edad, por su ideología, por diversas circunstancias, no está en condiciones de asumir un liderazgo en unas condiciones tan difíciles. Por lo tanto, tampoco es íntegramente su culpa. O sea,
sino que tiene que conformar un equipo y llevar a buen puerto hasta las elecciones, tratando de evitarse problemas. Ahora, yendo un poco más atrás, en realidad, porque ya se culminó con esta compra, entiendo, de los F-16, 3.500 millones de dólares. Esto parte a partir de un convenio firmado durante el gobierno de José Gerí, cuando usted era presidente del Consejo de Ministros. ¿En qué momento se firma este convenio? ¿Por qué se firma este convenio? Porque no fue público la firma de este convenio y la elección ya de los F-16. Este convenio se firma con Balcázar. Es la firma del contrato, la firma técnica del contrato. Pero hubo un convenio previo, entiendo. Que el propio Balcázar dice, a mí ya me dejaron, el gobierno de Gerí me dejó este convenio de intención con los Estados Unidos. Hay un proceso sumamente complejo que dura 2 años. Desde que la Fuerza Aérea tiene la autorización del gobierno para pedir informes, ofertas preliminares de los postores de casas de combate. En ese sentido, la FAB elige tres modelos. Descarta el coreano por motivos eminentemente técnicos que corresponde a la FAB. Posteriormente, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la propia FAB van a realizar sendos informes para ya ir centralizando las opciones. Eso se lleva a la Contraloría para una supervisión previa de lo que había sido el proceso hasta ese momento. Posteriormente, ya con el visto bueno de Contraloría, viene el acuerdo en el Consejo Nacional de Seguridad, donde no solamente está el gobierno, sino tienen asiento titulares de diversos organismos del Estado. Esos acuerdos, ese debate y esos acuerdos son de carácter reservado. Y en virtud de eso es de que se firma lo que llaman el preacuerdo, pero no, es un documento por el cual se opta por la modalidad de no competitivo y de secreto militar. Y ese es el que se firma en la época de José Gerí. ¿Y cuándo se opta por, en qué fecha exacta? No tengo en este momento la fecha. Pero digamos, ya en ese momento eligen los F-16 estadounidenses. No, el que elige los F-16 tiene que ser necesariamente la agencia de compras. La agencia de compras es la que pudo haber dicho, respeto los informes, respeto ya el expediente presentado. Pero no hay una posición política, digamos, incluso del propio presidente del Consejo de Ministros, que era usted, el propio presidente. La posición política ya estaba establecida en la carpeta que va a la agencia de compras. ¿Y ustedes qué decían en la posición política? Esa es reservado. Son informes tanto de Cancillería, de Defensa, de la propia FAB. Claro, pero entiendo que la recomendación iba por el lado de los F-16 estadounidenses. No puedo decirlo porque a partir del momento de que pasa por el Consejo Nacional de Seguridad, ya el tema es absolutamente reservado. ¿Por qué lo decía? Porque el propio exministro de Defensa, Carlos Díaz, Dañino me parece, Carlos Díaz Dañino, revela ante la pregunta sobre cuál fue el principal criterio que pesó en la decisión para comprar los F-16, él dice, bueno, pesó principalmente el criterio estratégico, geopolítico en las relaciones con los Estados Unidos. Entonces, sí, ya es público. Lo que yo puedo decir, porque no hay informe de PCM, lo que yo puedo decir es que ya anteriormente, eso es público, se había establecido que era no competitivo porque en realidad no es un bien homologable. O sea, son 3 modelos distintos, con virtudes y defectos diferentes. Entonces, no era cuestión de preferir el de menor precio, como hubiera sido una compra estatal común. Aquí intervenía no solamente el carácter técnico, sino, por ejemplo, elementos de cuál es la capacidad real industrial del país que fabrica, de la empresa que fabrica, para entregarnos el primer lote, los primeros casas, en el menor tiempo posible. Luego, cuál es la garantía del respaldo técnico, de mantenimiento, etcétera. Y también entra en juego cuál es la consecuencia geopolítica
de comprar A o comprar B. Claro. Entonces, allí posiblemente es de que el tema norteamericano surge como un factor sumamente importante, porque Estados Unidos en ese momento es el que, más o menos en esa época, es que Trump anuncia su intención, el mismo Trump, de que Perú sea un aliado estratégico de la OTAN no europeo. ¿Y cuánto pesó en esta decisión que Chile también tenga F-16? Más antiguos, es verdad, tiene 40 entre varias flotas que ha venido comprando, pero ellos tienen F-16. ¿Es algo en considerar que un país aliado hoy en día, Chile, tenga F-16, que por un tema de seguridad, de defensa nacional, también tener F-16 más modernos? En principio, en política, son países hermanos los que nos rodean, los vecinos. Pero sabemos bien que esto puede cambiar de la noche a la mañana, por diversos factores que no tienen nada que ver con la voluntad de los pueblos, de la gente, de los ciudadanos. Colombia o México. Son temas gubernamentales, de necesidad política inmediata de cubrir un problema interno para propiciar un conflicto. Entonces, en cualquier momento puede haber un conflicto. Entonces, en esa realidad, nosotros tenemos que tener en cuenta que Chile tiene un aliado histórico muy fuerte, que es Inglaterra, con el cual se ha demostrado de que hubo una gran intervención desde la Guerra del Pacífico hasta la Guerra de las Malvinas. Y hoy en día hay una integración muy fuerte de las fuerzas de defensa. Perú, como dijo algún presidente antes de la Guerra del Pacífico, tiene a dos grandes aliados que nos deben proteger y por lo tanto no tenemos por qué comprar más navíos. Argentina y Bolivia. Eso dijo un presidente en el siglo XIX y así nos fue. Por tanto, es importante geoestratégicamente tener como aliado a Estados Unidos para protegernos de cualquier eventualidad con respecto a Chile. Ahora bien, Estados Unidos está buscando y está, como por cierto, está obsequiando armamento muy importante a Ecuador. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está visualizando que en los próximos 50 años el conflicto, la lucha comercial, la lucha por los minerales del futuro está en el Pacífico. Y por eso es que está tejiendo una alianza estratégica con Ecuador y con Perú. Ahora, doctor, permítame rápidamente, nos dan el tiempo, llevarlo a otro tema. Lo que ha, según lo que reveló Infobae, Perú 21, decidido el Jurado Nacional de Elecciones, no convocar a elecciones complementarias debido a lo que ya mencionaba al principio, que el marco legal no lo permite, se dio un mal precedente y el ausentismo ha sido igual en las mesas que abrieron tarde que en las mesas que abrieron temprano. ¿Qué le parece el análisis que está tomando el Jurado Nacional de Elecciones, de ser así? Es un análisis discutible, pero es que es sumamente complicado cualquiera de las rutas. Si habría elecciones preliminares para aquellas personas que no habían votado, o sea, con los mismos planillones, donde es obvio quiénes han votado y quiénes no lo han hecho, podía haber un resultado diferente y la izquierda extrema levantarse en el interior del país y propiciar un clima prebélico. De la otra manera, elecciones preliminares en general, que hubiera sido lo óptimo, no existe el presupuesto, ya no da el tiempo y tampoco se puede confiar en la infraestructura de la OMPE, que tampoco ha respondido, por ejemplo, de cuántos extranjeros están trabajando allí. Entonces, ahí viene una serie de dudas. ¿Hasta qué punto esto ha sido una suma de negligencias y de errores? ¿Y hasta qué punto esto en realidad obedece a un planeamiento sistemático de tratar de alterar los resultados en beneficio de unos y en perjuicio de otros? Muchísimas gracias. Solo me van a matar, pero para usted, ¿ha sido fraude o no ha sido fraude? Si fraude es la alteración voluntaria de resultados, yo creo que sí ha habido un fraude muy sutil, muy sofisticado, pero que ha logrado su propósito. Muchísimas gracias al doctor Ernesto Álvarez, expresidente del Consejo de Ministros.